Hola, hoy comenzaremos con una tertulia literaria sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En esto participaremos Manuela Henao Duque, Daniela Ramírez, Sneider Silva, Melissa Valencia, Steven Ospina, Angélica Ríos y Juan José Jiménez. del grado 15. Ahora comenzaremos con el capítulo 1. Bueno, el capítulo 1 se llama, que trata de la condición y el ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, el capítulo 1 empieza en un lugar de la Mancha, ¿cierto? Bueno, lo que a mí personalmente me llamó más la atención de este capítulo es el nombre de algunos alimentos, los cuales describen o son muy chistosos para nuestra época, ¿cierto? Bueno, algunos de los alimentos se llama más vaca que cardero. Pues eso hace como referencia a que la carne de vaca es más barata que la de cardero. Otro de los alimentos es llamado salpicón, los cuales se preparaba con la carne de vaca que sobraba del mediodía. También duelos y quebrantos. Esto hace referencia a huesos y extremidades de los animales. Quise hacer, muchachos, como este llamado o algo así a los alimentos, ya que me parece muy curioso como el nombre que se les daba antes a estas cosas tan simples. Yo quiero hacer intervención en algo, y es decir que lo que refiere a carne de vaca y carnero, lo que pasa es que en esos tiempos la vaca de carnero era mucho más cara que la carne de vaca. Entonces lo que se hacía era que Quijote era de una familia promedio, por decirlo así. Entonces lo que hacían era que compraban las dos carnes para no parecer en un desprestigio, pero siempre consumían más la de vaca. Esa era como la aclaración que iba a hacer en esa parte. Listo. y pues agregando algo más, esto se le llamaba salpicón. Yo quiero añadir algo y era en la parte en la que dice adarga antigua. Eso se refiere a un escudo morisco antiguo. Y en la parte en la que dice rocín flaco se refiere a un caballo flaco, pero aquí se puede notar que hay un error, ya que la palabra rocín se refiere al caballo flaco y la palabra añadida flaco, rocín flaco, sería un error gramatical. Sobra. Bien, después continuaríamos con las personas que vive Don Quijote, que sería una dama que no pasa de los 40 años, su sobrina que no pasa de los 20 y un mozo que tiene 50, al igual que el Quijote. Hay algo extremadamente chistoso en el Quijote, y es lo que éste hace para comprar sus libros. Él lo que hace es vender hanegas de tierra para comprar un libro que es de Feliciano de Silva. O sea, tanto era la emoción del tener ese libro que vendió partes de su tierra. Bueno, resulta que a él le gustaban mucho los libros de Feliciano de Silva porque hasta los llega a comparar y dice que ninguno era mejor que los de él por la calidad de su prosa. Entonces ahí mencionan dos frases que son muy importantes y que él repite mucho porque él en eso trata de decir que el sentido de esos libros no era como tan claro, pero a pesar de eso él le gustaba mucho leerlos, aunque no era de esos libros que se entienden a la primera. Entonces, esa frase, la primera la va a decir Steven. Esta frase se enuncia así: la razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también había una segunda razón que ya la mencionará nuestra compañera Melissa. Bueno, la segunda frase dice: los altos cielos que de vuestra divina divinidad con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Esas dos frases eran muy relacionadas con Feliciano da Silva, pues él es el que las escribe y no son tan fáciles de entender, pero a pesar de esto, el personaje le gustaban mucho esos libros porque se relacionaban con los de caballería. Bueno, una cosa que podemos notar en el libro es que el libro se narra con una diacronía, ya que hoy en día notamos los fenómenos lingüísticos que hay en el libro. O sea, hoy no reconocemos algunas palabras que podemos encontrar en el libro o son muy comunes para nosotras, pero están escritas de diferentes maneras. Agregando una cosa más, y para que suene tan importante como todo lo que tiene de contenido el Quijote,
ahí estaban peleando con alguien, o no peleando, era un debate. El debate sobre Ruiz Díaz. Dirán, pero ¿por qué debatían sobre Ruiz Díaz? O sea, ¿por qué? Y era por la simple razón de que Ruiz Díaz había sido un muy buen caballero, pero no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada. Y aquí se nombra mucho los caballeros, como Amadís de Gaula. Decía también que Ruiz Díaz... Ay, es que Ruiz... Bueno, sí, lo recortamos. No importa. Sí, vale. Bueno, decía también que el Cid Ruiz Díaz había hecho una hazaña que era que había partido por la mitad a 2 fieros, y es como las de gigantes. Quiero añadir algo que tiene que ver con la Sigüenza. Esto es muy importante ya que es una ciudad indoeuropea que significa valiente. De aquí viene el debate entre los mejores caballeros, que serían Palmerín de Inglaterra y Amadís de Gaula. Bueno, también quiero decir algo que referente a Sigüenza, que es que aquí estudió el cura, y Sigüenza es una universidad también significativa de bajo prestigio en ese entonces. Entonces, volviendo a esto, hablan sobre el cura y lo que es el maese Nicolás, el barbero del mismo pueblo. Hacen como un pequeño debate sobre Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, quién es como el mejor caballero, pero dicen que ninguno se compara al caballero de Feo, o que si alguno se podría comparar a este, era Galaor, que era hermano de Amadís de Gaula. Y estos libros los escribía más que todo Fernando de Silva, que él tuvo que ver en algunas continuaciones de Amadís de Gaula, que fueron 1514 y 1532, y Bueno, vamos a continuar con la creación de los nombres y de los caballos. Pero antes yo tenía una pregunta que se le iba a hacer a la profesora desde la clase pasada, y era porque yo buscando en internet me salió que los autores con los que él relaciona el nombre era Amadís de Grecia, y en el libro aparece de Gaula, y yo no sé qué relación tiene eso. Bueno, ahí te explico yo y te la aclaro yo. El libro se llama Amadís de Gaula, Amadís de Grecia, discúlpenme por favor. Y el principal, el personaje principal es Amadís de Gaula. Ese libro fue escrito por Feliciano de Silva, y entonces ahí menciona mucho y que Amadís de Gaula, Amadís de Gaula, Amadís de Gaula. Entonces a mí se me dio la idea, pero Amadís de Gaula será un libro. No, estuve leyendo y es Amadís de Grecia, es el libro como tal. Listo. Bueno, entonces ahora sí continuemos con los nombres que se puso Don Quijote y el nombre de Rocinante, del Rocín de este caballero. Yo quería agregar algo antes de entrar a esta parte, y es que hay una frase latina que él dice: tantum pellis et ossa fuit. El escritor intenta como de añadir palabras en latín para hacérselo inteligente, pero él en realidad, al ver el anterior error, nos podemos dar de cuenta de que sus bases eran un poco escasas. Y también agregando algo, esta frase en latín que nuestro compañero dice significa era todo piel y hueso. Ahí se refiere a Rocinante. Bueno, ahora continuaremos con lo de los nombres. Para esto el Quijote se inspiró en varios caballeros, entre ellos Amadís de Gaula. Entonces él decidió ponerse Don Quijote de la Mancha por ser su territorio natal. Y Rocinante porque le pareció un nombre sonoro, entonces venía de Rocín y Ante, que era lo que era antes, solo un Rocín. Entonces, bueno, para el caballo se demora 4 días y para su nombre se demora 8. Añadiéndole a esto, para el nombre de su caballo se basa en 2 caballeros que tenían nombres a sus caballos, como fieles amigos que eran: Bucéfalo de Alejandro y Babieca de Cid Ruiz. Bueno, también hay que decir algo, muchachos, y es que Don Quijote estaba tan obsesionado con volverse caballero que ya se imaginaba coronado, por lo menos en el imperio de Trapisonda. Yo quisiera agregar algo ahí, y es que eran los caballeros andantes. Hablamos de los caballeros, pero no sabemos en qué siglo aparecieron ni qué era su profesión original. Estos caballeros andantes estuvieron en el siglo XVII. Debían aplicarse a la defensa y a la protección de la iglesia, de viudas, de los huérfanos y de todos los servidores de Dios. Esa era su principal profesión.
Añadiendo a los que son los caballeros andantes, estos constituyen un grupo nobiliar. ¿Qué significa esto? Pertenecientes a unas divisiones sociales de Roma. En lo que yo investigué me aparecía que estos caballeros aparecieron desde el siglo XI, entonces por eso quería hacer un énfasis en la pregunta, porque dice que caballeros andantes desde el siglo XVII. Lo que sucede es que el caballero andante cambió su profesión. El caballero andante primero iba a lo que era cruzadas y todo eso, que era solamente guerra. Ya después cambiaron a cuidar a los niños y a proteger también el honor de la iglesia. Pero porque eso pasaba desde el siglo XI, que era la protección de la iglesia, de la fe y de las divisiones sociales. Claro, porque eso era lo primero, porque para ellos lo que no protegían la ley de Dios era un hereje. Bueno, devolviéndonos un poco, quiero hacer una intervención sobre el imperio de Trapisonda. Y era decir que Reinaldo de Moltaván llegó a ser emperador de este reino fabuloso y que se le podía llamar Trebisonda. ¿Quién era Reinaldos de Moltaván? Reinaldos de Moltaván fue llegar un personaje de la literatura europea que aparece en una canción de gesta francesa del siglo XII. Este formaba parte de los 12 pares de Francia. Los 12 pares de Francia eran de Carlomagno. Los acompañantes de Carlomagno. Bueno, ahora continuaremos con las armas. Como todo caballero necesitaba unas armas, pues obviamente él no se podía quedar atrás. Y él, como era pues tan loquito, él no sabía de dónde sacarlas y las encontró, entonces las reutilizó. Y a continuación Snyder nos va a contar cómo. Bueno, él lo primero que hizo fue limpiar las armas, porque, bueno, primero que todo las armas eran de sus bisabuelos. Y bueno, segundo que todo las limpió gracias a que estaban tomadas de orín y llenas de moho. Yo quiero explicar eso de tomadas de orín y llenas de moho. Eso se refiere a que estaban tomadas de óxido, un óxido rojizo que aparecía en las piezas de hierro cuando o estaban en un lugar húmedo y oscuro, como era el caso de esas armas que estaban en una esquina húmeda. En un rincón. Bueno, agregando algo más a lo de las armas, también vale decir de que Quijote era un arcaico viviente del siglo XVII y las armas que él utilizaba eran del siglo XV. Entonces ustedes imagínense las armas esas dañadas, inservibles, y él intentando utilizar algo tan viejo, o sea, 2 siglos. Pobre Don Quijote a la hora de su guerra. Don Quijote también necesitaba usar pues otras armaduras. Entre estas estaba la celada, pero lo único que encontró fue un morrión, la parte superior de la armadura de un caballero. Entonces lo que él quiso fue organizarla y lo que hizo fue ponerle 2 pedazos de cartón a los lados. Dañó todo su trabajo con 2 espadazos. Entonces él decidió ponerle dos lingotes de metal y él no quiso usarla, simplemente dijo, no, ya eso está bien, y se la puso así. Bueno, aclarando algo de la celada del morrión simple, el morrión simple era un casco sencillo, era un propio de arcabuceros. Y la celada, más específicamente, era un casco que cubría la cabeza, la nuca y, si se llevaba víscera, también la cara. Y era de encaje cuando, mediante una especie de falda, podía encajarse directamente sobre la coraza. Finalmente, con las armas, ya lo único que necesitaba Don Quijote era como una mujer a quien dedicarle sus triunfos en la caballería. Entonces, él estaba buscando pues una mujer de la cual estuviera enamorado, y él estuvo enamorado de una mujer que se llamaba Aldonza Lorenzo. A esta pues le quiso poner un nombre de una princesa o de una dama o doncella. Bueno, entonces él se inspira en una mujer que había leído, era Epila, era una mujer que participaba de la guerra y por eso decidió ponerle este nombre, que era el apodo también de ella. Entonces, bueno, ahora nuestro compañero nos va a contar su etimología. Bueno, algo que me parece muy curioso, y es que su etimología es, o sea, el significado etimológico de su nombre, Dulcinea, sería aquella mujer que posee dulzura. Además de eso, el nombre Dulcinea, para Don Quijote, al parecer es músico y peregrino. Bueno, en ciertos libros que hemos leído podemos notar que las doncellas tienen una relación. Y en este caso hablaremos de la Celestina con Melibea y de ese libro con Dulcinea.
Como podemos ver, los dos nombres terminan en ea y se refiere a un patronímico, que el patronímico es un nombre propio que designa ascendencia o linaje. Puede ser un apellido o puede ser algo que se le añade al nombre de pila. Entonces, en este caso, serían las dos últimas letras, que sería ea. Como un ejemplo, podemos decir que si había un Ruy Fernández, se podía estar seguro que era hijo de algún Fernando. Entonces, esto se fue adaptando y hacia el año 1200 fue evolucionando esto. Entonces, ya los nombres se les podía agregar eso. Bueno, yo también quería agregarles algo sobre el nombre de Dulcinea, y es que el nombre fue tomado de las novelas pastoriales que leía el Quijote. Otra cosa que hay que añadir es que ella era Dulcinea del Toboso porque era original del Toboso. Otra cosa para agregar es que este nombre de Dulcinea lo saca de uno de los libros de Amadís de Gaula. ¿Quién era esta? Era Urganda. Urganda era la maga protectora de Amadís de Gaula. Le decían la desconocida, y esto era ¿por qué? Porque no era reconocida, porque adoptaba diferentes apariencias en sus apariciones. Bueno, con esto concluimos el primer capítulo. Procederemos al segundo capítulo y los invitamos a que lean el Quijote.